Si alguna vez ha habido un día para que nosotros nos pusiéramos serios, para despertar, para que seamos sinceros, reales para Dios, para caminar con precaución y humildad delante del Señor, es hoy. No es una temporada para jugar a la iglesia, no es una temporada para andar jugando ahí. No es para que andemos considerando nuestras comodidades, ya sea espirituales o carnales, nuestra carne. Es una temporada y es un tiempo en el que tenemos que ponernos bien, correcto, el centro de nuestros corazones con Dios y conectarnos con Él de todas las maneras posibles que las que Él nos permite, a través de su palabra y a través de su espíritu. Así que estoy emocionado acerca del día de hoy. Mucha gente dice que me gustaría haber vivido en los días de Jesús. Sí, hubiera sido maravilloso, pero también hubiera sido asombroso vivir en los tiempos del Sinaí, cuando la presencia de Dios bajó con los truenos y las trompetas y todo ese poder y tal demostración del poderío del Dios Todopoderoso y las leyes escritas por el dedo de Dios. Bueno, días emocionantes, pero lo que yo veo es que nunca ha habido una temporada en la historia que sea tan pertinente, excitante, potente, fantástica, poderosa como la temporada en la que estamos, porque es en esta temporada en la que Dios va a probar su poder a su pueblo, que se conecten con Él de tal manera que escojan que Él sea su Dios y que escojan separarse y que escojan salir de entre ellos y ser separados, dice el Señor, y permitirle ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Así que este es el día en el que estamos y yo estoy emocionado acerca de ello. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Hechos 15. Muchos de ustedes, aquellos que me conocen, saben que tengo una tremenda pasión y visión en mi corazón por la restauración de aquellas cosas que nos ha prometido en su palabra que van a ocurrir. Dios nos dijo que al final de los tiempos el poder y el espíritu de Elías, el manto de Elías, vendría otra vez antes de la aparición de Jesús. Y ese espíritu y ese poder de Elías se va a mover entre nosotros una vez más, una temporada más. Y Dios, a través de ese manto, va a restaurar todas las cosas. Es lo que dice, que va a restaurar todas las cosas. Eso por sí solo me deja saber que hay muchas cosas, una multitud de cosas que se han perdido desde el establecimiento y la fundación de la iglesia primitiva. Entre esas cosas, hay muchas cosas que necesitan ser restauradas, y una de ellas, de esas grandes restauraciones que Dios nos ha dado en su palabra, es la restauración del tabernáculo de David. Y quiero hablar de David el día de hoy, de manera que tal vez algunos de ustedes nunca habían escuchado, porque Dios te ha llamado y me ha llamado a mí para ser Davides, para levantarnos en esta temporada final y ser los conquistadores de Sión, los conquistadores de nuestra herencia, para establecer el reino de Dios en nuestras vidas a través de adoración y alabanza y amor delante de Él. Así que si vamos a ser como David y ser como pequeños Davides, por así decirlo, necesitamos entender quién era Él y qué cualidades poseía que hicieron que los ojos del Señor fueran atraídos hacia Él. Parece que era un pequeño ser insignificante ahí en Betlehem, ciertamente insignificante entre su propia gente, entre su propio padre, sus hermanos. No poseía cualidades en particular de las que ellos creyeran que era digno, hasta que vino el profeta Samuel a ungir un rey en la casa de Isaí, pero tenía cualidades que atrajeron la atención de Dios. Y una de estas cualidades más poderosas es que tenía un corazón para Dios. Y Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón, porque el corazón de David era de hecho para con Dios. Pero dice aquí en Hechos capítulo 15, capítulo poderoso, la mayoría de ustedes
se familiarizan con esta historia, es cuando el Consejo de los Apóstoles se juntó en Jerusalén para tratar algunos asuntos en la iglesia. No vamos a ir a eso, pero Santiago se pone de pie y empieza a declarar la palabra del Señor. Y en el versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Como está escrito significa, después del que el Evangelio haya sido predicado al mundo, a los gentiles, yo regresaré, o mi poder, mi presencia, mi gloria, una vez más regresará a la tierra, a la iglesia, a mi cuerpo, a mi templo, a mi pueblo, porque estamos viviendo en una temporada y en un tiempo de la que el profeta Ezequiel habló, en donde el poder y la gloria y la presencia residente de Dios se va del templo y sale y deja al pueblo de Dios y termina en Babilonia, en confusión. Y Dios dice, después de esto, cuando una vez más reúna a los gentiles al Evangelio, mi presencia, mi poder, mi gloria, una vez más regresará. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres o el remanente o el resto o los restantes de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. En otras palabras, llamé a mi pueblo, redimí a aquellos que tengo que redimir, pero mi tabernáculo debe ser levantado otra vez para que el resto de ustedes, para que el remanente de mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, gloria a Dios, pueda buscarme otra vez. Y yo creo que Dios va a levantar un pueblo remanente en esta generación, un remanente incluso de los escogidos, para regresar y restablecer y reconfirmar y reconstruir Sión. Y que nosotros vamos a levantar el tabernáculo de David. Esto no está en mi estudio hoy, pero lo voy a lanzar. Hay dos palabras en particular en hebreo que son usadas para describir o para hablar acerca del tabernáculo de David. Una de las palabras tiene que ver con el tabernáculo propiamente, donde estaba el arca del pacto, el tabernáculo de adoración, donde había instrumentos y cantores y adoración 24 horas al Señor. Y la otra referencia al tabernáculo de David es al tabernáculo o la casa de David, el trono real de David. Ambos de estos son significativos, pero uno no existe sin el otro. Alguien me escribió una vez y dijo, estás enseñando una falsa doctrina porque estás enseñando de la restauración del tabernáculo de adoración, cuando en realidad está hablando de la restauración del tabernáculo de David. Y mi respuesta fue que uno no existe sin el otro. El trono de Dios nunca va a ser establecido donde no hay gente rodeando ese trono en adoración y alabanza y adoración. Los dos tabernáculos van de mano a mano, trabajan juntos, ambos, el tabernáculo de David de adoración y de reinado de David. Adoración y reinado. Así que creo que vamos a decir que ambas de estas serán restaurados y construidos otra vez, porque Dios no va a venir con su reino y con su reinado y residir entre su pueblo en donde no hay o no está rodeado y acompañado con adoración alrededor de su presencia y alrededor de su trono, y un tabernáculo, por así decirlo, que ha sido creado a través de la adoración para albergar el poder y la presencia de Dios. El Señor Dios dijo que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Su Shekinah reside en la presencia de su pueblo, así que uno no existe sin el otro. Si miras en el trono, en el cuarto del trono, en los lugares celestiales, en donde el tabernáculo de David es un reflejo de Él, ¿qué ves? Ves el trono de Dios, y alrededor del trono de Dios, bestias y ancianos y innumerable pueblo. ¿Qué están haciendo? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, sin cesar, sin detenerse.
hay una adoración continua al Señor Dios Todopoderoso. Así que para ver este reino venir, para ver esta casa de David, este tabernáculo de David, esta realeza de David, una vez más establecida en medio de nosotros, un tabernáculo de adoración también debe ser erigido en nuestros corazones, en donde Él es el foco de todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos. Jesús, el Rey, el Maestro, el Conquistador en medio de nosotros. Así que hoy voy a llevarlos en la palabra de Dios, si van conmigo rápidamente, a Primera de Samuel, capítulo 16. Y simplemente amo estos versículos. He querido enseñar por esto por mucho tiempo y nunca había podido hacerlo, pero anoche de repente Dios me llevó aquí, así que aquí estamos. Iba a un lugar totalmente diferente, pero amo la manera en la que el Espíritu Santo se mueve y Él sabe todo lo que ustedes necesitan, lo que yo necesito, lo que el pueblo de Dios necesita que están escuchando hoy. Así que dirijamos ahí. Este capítulo aquí, al principio del capítulo, es cuando Samuel va a la casa de Jessé, una larga historia hecha corta. David fue llamado del establo y después de que pasaron sus 7 hermanos delante de Samuel y Dios dijo, no son ellos. Samuel dijo que ya no tienes otro. Dijeron, sí, pero está por ahí en algún lado. Es insignificante. Bueno, tráiganlo. Así que lo hicieron y Samuel lo ungió a David como rey. Esta es una ceremonia privada, no fue delante de Judá ni delante de Israel, fue una ceremonia privada, solo enfrente y delante de su propia familia. Fue excluido, no fue público. Dios te unge privadamente antes de ungirte públicamente y tú tienes que aprender a estar bajo esa unción en el lugar privado, en el lugar aislado, en este lugar recluido antes de que Dios pueda confiarte con una unción que sea pública. La gente quiere estos mantos públicos, unciones públicas, pero no quieren la unción privada, así que él fue ungido de esa manera. Y entonces Saúl tenía algunos asuntos porque el Espíritu de Dios se había ido y espíritus llegaron a atacarlo. Y un siervo de Saúl dijo, yo conozco a alguien. Sé de un jovencito, escuchen ahora esto. Estoy en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 y 18. Y Saúl respondió a sus criados. Ahora está aquí Saúl, atacado por espíritus, se está volviendo un poco loco. El Espíritu de Dios lo había dejado porque Saúl dejó a Dios. Y entonces dijo a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Alguien que no tenían tocadores de CDs o música de adoración que pudieran poner ahí o ponerla en iTunes o cualquier cosa. No tenían eso. Como es ahora que usted y yo nos sentimos atribulados o tristes y ponemos algo de adoración ungida y nos unimos a esa adoración y pareciera que empuja esas tinieblas y esos demonios. Bueno, Saúl sabía eso, pero no tenía el poder de hacerlo. Así que llamó a alguien que tocara y adorara y alejara estas cosas de mí. Mire lo que sucedió. Entonces uno de los criados respondió, uno de los criados de Saúl, diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, u hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Ahora quiero que tome nota de algo muy poderoso en este versículo. El nombre de David nunca es mencionado. No dice, conozco a un muchacho llamado David, ¿quieres que vaya por él? No era su nombre el que sobresalía, eran los atributos, eran las cualidades que poseía en su vida. No
llegó y ni siquiera hablaron de David, hablaron de este belemita. Hablaron de lo que había logrado, de lo que podía hacer, de cómo se veía también y lo fuerte que era, lo valeroso que era en la guerra, y más que todo, la cereza en el pastel, el Señor Dios está con él. El poder y la presencia y la unción del Todopoderoso está con él. No intente de hacer que su nombre sea conocido. No intente de hacer sacar su nombre. Tu nombre no es importante. ¿Quién eres? Es lo que es importante. ¿Cómo te ve la gente? Cuando la gente oye de ti, o la gente que quiere describirte, si es solo un nombre, lo que ellos describen, ese es Paul Hansen, o son sus cualidades, sus atributos. Sé que viene de la presencia de Dios. Sé que habla las palabras de la casa del pan. Sé que el Señor está con él. Sé que es un hombre de valor y un hombre poderoso. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la gente de ti? Esta es una palabra que este siervo dijo a Saúl. Y este es el versículo sobre el que voy a enseñar hoy, probablemente la próxima vez. No sé cuándo voy a terminar con esto, pero al estudiar esto me di cuenta que no hay manera. Así que dice, hijo de Isaí, y principalmente que era de Belén. ¿Por qué tendría que decir de dónde era? ¿Tiene algún significado? Mantenga su dedo ahí y vayamos, porque probablemente vamos a regresar a ese versículo, pero vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Bendito el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí vamos a leer algo acerca de esto. Alguien que es de Belén significa simplemente que es de la casa de pan. Belén o Betlehem significa casa de pan. David nació y fue criado en la casa del pan. Y también lo fue Jesús. Dice aquí, veamos, Lucas capítulo 2, versículo 4 y verso 11. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora bajemos al versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5. Ahora, quiero que tome nota acerca de lo que acabamos de leer. Es muy importante. David empezó su vida en la casa de pan. Terminó su vida en Jerusalén. Empezó su fundamento, su comienzo, sus raíces en la casa del pan. La casa del pan habla del pan de la palabra de Dios. Su vida fue construida, fundada y enraizada en la palabra de Dios. Ahí empezó él. Terminó en Jerusalén como el rey conquistador. Jesús nació en la casa del pan, como el pan de vida. Él terminó en Jerusalén como el rey conquistador. Ahora acabamos de leer ahí en Lucas que Belén era llamada la ciudad de David, pero también Sión. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad
de David. Así que aquí tenemos dos ciudades de David, el principio y el final. Su nacimiento y su conquistar del reino como rey. Esto es muy significativo para nosotros porque nunca, escúcheme, usted nunca va a conquistar su herencia de Sión, nunca va a conquistar esa ciudad, ni se va a establecer reino y autoridad en tu vida. Nunca te vas a volver un rey delante del Señor tu Dios. La ciudad de David, Sión, Jerusalén, si no estás conectado y enraizado y aterrizado en la ciudad de David, la palabra viviente de Dios, el lugar de nacimiento, donde el nacimiento de la palabra toma lugar en tu vida, en donde hay una palabra sobre la que construyes, donde hay una palabra avivada, viviente, que trae a vida, palabra que trae a vida, el pan viviente de Dios sobre el que construyes hasta tu herencia en Sión. Tanta gente quiere desconectar o se quiere desconectar de su fundación o su fundamento. Quieren continuar y reclamar la grandeza. Vayamos y tengamos la ciudad de David, seramos reyes, obtengamos la autoridad, subyuguemos y tomemos control en el nombre de Jesús y todo. Esas grandes cosas. Pero se desconectan de Betlehem o de Belén. Se desconectan del lugar humilde. Quieren el glamour y la gloria de Sión, pero se desconectan de ese lugar humilde, de ese pesebre humilde, de la casa de pan. Se desconectan del nacimiento del Cordero. Se desconectan del lugar bajo. Bendito el nombre de Jesús. Simplemente me encanta. Bendito el Cordero de Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 2. Yo quiero ser como David, gente. Por eso estudio esto, por eso lo estoy enseñando, porque creo y les estoy diciendo ahora a través del Espíritu de Dios que Dios está levantando Davides, y algunos de ustedes que están escuchando mi voz, Dios quiere que se vuelvan un David en este día, en esta generación, una persona, gloria a Dios, que no se rinde al mundo, que no se rinde a los Saúles, que no se rinde a la carne, pero que van a ir a Sión, la cual nadie más pudo conquistar, esa fortaleza de odio y de desprecio a las cosas del Dios Todopoderoso, y conquistar ese Sión. ¿Por qué? Porque están conectados a otra ciudad, la ciudad de David, la casa del pan, la casa del nacimiento del pan de vida. Pareciera que en esta generación el mundo de la iglesia ya no le importa acerca del absolutismo de la verdad de la palabra de Dios, la verdad absoluta de la palabra revelada de Dios. No, ya no necesitamos eso, no necesitamos esa porción, no necesitamos esta otra, desconectemos de esto. No, ya sé que lo dice, pero no lo creo ahora creo eso. Así que cortan y alejan Belén, alejan la ciudad. No puedes tener la ciudad de David en Sión si no tienes la ciudad de David en Belén. Se les voy a probar. Mateo capítulo 2. Estoy tan emocionado. ¿Se nota? Amo la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador o gobernador que apacentará a mi pueblo Israel. El gobernador no rigió en Belén, rigió en Jerusalén, pero venía de Belén. Gloria a Dios. Venía de la casa de pan. Esto es citado de Miqueas. Déjenme leer
en Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, Efrata significa fructífero como Efraín. Bendito el nombre de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, fructífera en el lugar pequeño, gloria a Dios, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, o regidor, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad pasada, Kedem, desde la eternidad y desde el Olam, desde lo perpetuo, el sinfín del girar de las ruedas de la voluntad de Dios. De ti, Belén, ciudad de David, vendrá o saldrá un regidor en Sión, en Jerusalén, y estos dos no serán divididos. Estos dos nunca serán desconectados. Y por esto la gente, yo creo, en esta generación de hoy, no están encontrando el poder de Dios, el poder del reinado, el poder de autoridad en su vida, porque se han desconectado de tanto de sus raíces en aquello que fue nacido y avivado en ellos, en lo que les fue dado por el Espíritu de Dios, de aquello que les fue dado, y las convicciones y el conocimiento y el entendimiento. Tantos los han cortado y han dicho, oh, eso ya es insignificante, ya es pequeño. ¿A quién le importa? Continuemos a las cosas más grandes. Sí, vas a las cosas más grandes, pero David nunca olvidó Belén. Jesús nunca olvidó Belén. Fue llamado en el mero nacimiento de Jesús, fue llamada la ciudad de David. Me encanta. Te alabo, Jesús. Bendito tu santo nombre. Ok, ahora quiero que vayan conmigo a Primera de Crónicas. Vayamos a Primera de Crónicas, al capítulo 11. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Muchos tienen un plan mucho más grandioso que los fundamentos de Belén. ¿Por qué tenemos que hablar de humildad? ¿Por qué tenemos que hablar de un pesebre? ¿Por qué tenemos que hablar de ese lugar humilde, de ese lugar pequeño, sucio, insignificante llamado Belén? ¿Por qué es importante? Porque este es el lugar del nacimiento. Es donde las cosas nacen en el Espíritu. La grandeza del Rey nació en la pequeñez de Belén, y fue de ahí que el gobernador vino, y fue de ahí que la casa del pan, las semillas avivadas y reveladas de la palabra de Dios nacieron en el corazón del creyente hasta que crece a la madurez para llenarse de la autoridad y el reinado del Señor Dios Todopoderoso. Esto tiene que ocurrir, santos, si vamos a ver y ser parte del establecimiento o restablecimiento y el reconstruir la restauración del tabernáculo de David, el reinado de David en la casa de adoración de David en este día y temporada y generación. Ahora, tengo algo poderoso para compartir con ustedes. ¿Recuerdan que enseñé acerca de, y aquellos de ustedes que escucharon estas lecciones sabrán, la fortaleza de Sión, antes de que David la conquistara, estaba ocupada por los jebuseos, ¿correcto? Estaba ocupada. Jebuseos significa los odiadores, los que desprecian. Y estaba ocupada por esta gente que odiaba todo acerca de Dios, acerca de este Yahvé, el Dios de Israel, el gran Elohim. Despreciaban a Dios. Eso es lo que significa su nombre. Pero ocuparon la fortaleza llamada Sión. Ya era Sión.
fue llamada Sión desde antes que el pueblo de Dios llegara ahí. Dios lo propuso. Aquí fue donde Él escogió poner su nombre, en medio de todo ese odio que había conquistado. Aquí es donde Dios va a escoger y ha escogido para poner su nombre en nosotros, en medio de todo este odio que ha conquistado, en donde finalmente se va a derretir como mantequilla, sometiéndose a la autoridad y reinado del Dios Todopoderoso. Bueno, eso era Sión, eso era Jerusalén. Pero Belén se volvió la guarnición o la fortaleza de los filisteos. Les voy a enseñar algo poderoso acerca de eso. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 15 y 16. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Escuche ahora. Y David estaba entonces en la fortaleza, en la cueva, y el destacamento de los filisteos, lo que significa un puesto militar, una fortaleza militar, una estación militar, estaba en Belén. Imagínense, David no podía ir a Belén, había sido conquistada por los filisteos. No es de extrañar con qué pasión David odiaba a los filisteos. ¿Qué significa la palabra filisteos? ¿Quiénes eran? ¿Qué representaban? ¿Saben lo que significa la palabra filisteo? Significa revolcarse en el polvo, significa revolcarse en lo sucio como puerco. ¿Sabe lo que hace un puerco cuando va y se revuelca ahí en el lodo, en la tierra? Me encanta la tierra. Eso significa la palabra filisteo, los que se revuelcan en el polvo, en lo sucio del mundo. Ahora, aquí están estos tipos, estos revolcadores en la mugre, fueron y establecieron su fortaleza en la ciudad de David. Acá estaban los jebuseos en la otra ciudad que se volvió la ciudad de David. Y estos filisteos conquistaron esa ciudad o pusieron su puesto, su fortaleza, su guarnición y pelearon en el valle de Refaim. Ahora, ponga un cuadro aquí. Quisiera tener una pantalla para dibujarles esto. Aquí, digamos que aquí está Belén y acá está Jerusalén. Belén estaba a solo 6 millas al sur de Jerusalén, una distancia muy corta. Y entre ellos, entre estos dos lugares, estaba el valle de Refaim. Y ahí pusieron su guarnición y su fortaleza en Belén. Y tenían estas patrullas circulando ahí y atacaban y conquistaban a cualquiera que tratara de venir y conectar entre estas dos ciudades. El mundo quiere desconectarte. Quiere que Belén, la ciudad de David, sea desconectada al destino, Jerusalén, y que Jerusalén, el destino, sea desconectado de las raíces, del fundamento de esa casa de pan de la palabra de Dios sobre la cual construimos. Este revolcarse en el polvo del mundo se quiere meter y desconectarte en donde el fundamento no puede tener poder o dar poder a los conquistadores de Jerusalén. Así que David, por supuesto, 2 veces peleó contra los filisteos en el valle de Refaim y los conquistó. Y regresó Belén, por así decirlo, así como tomó la ciudad de David de los jebuseos. ¿No es un principio poderoso? Es asombroso ver cómo todo esto funciona y encaja en nuestras propias vidas espirituales.
Si puedes ser desconectado de la casa del pan, si puedes ser desconectado de la casa del pan, si puedes ser desconectado de tu fundamento, si puedes ser desconectado de la sangre, del fuego y del agua, si puedes ser desconectado del propósito y la visión, adivina qué, también vas a ser desconectado de la autoridad regidora del reinado en Sion. No puedes tener uno sin el otro. La ciudad de David de Belén es un lugar de nacimiento del gobernador y del rey que fue y conquistó y ocupó el lugar llamado Sion. Bendito el nombre de Jesús. No es de extrañar que el mundo trata tan fuertemente, y no solo el mundo, pero el mundo cristiano carnal que se revuelca en el polvo y la suciedad del mundo, trabajando ahí en el Valle de Rafaim, por así decirlo, para desconectar, para poner una cerca fuerte, para hacer que no haya comunicación, ninguna conexión entre las dos ciudades de David en tu propia vida. ¿Por qué? Para que nunca no seas lo suficientemente fuerte y tomes y conquistes tu Sion. Es casi como desconectar el conector. Tuviste un comienzo cuando el enchufe fue conectado. Llegó la luz, hubo un nacimiento, viste, hubo una visión. Y te agarraste a esa luz mientras estabas conectado. Y fuiste en tu jornada de Belén, por así decirlo, todo el camino hacia Jerusalén, del lugar de ser ungido en el lugar secreto y humilde para ser ungido como rey de Israel entre todos los demás, entre toda la nación. Y es como si en algún lugar del camino, cuando vinimos, hay un enemigo, un revolcador en la suciedad, uno que ama revolcarse en el mundo, y viene y ¿qué hace? Desconecta el conector de tu comienzo, se apaga la luz. Y ahora, ¿en dónde estás? Ahora soy libre. Ahora puedo hacer lo que quiera hacer y puedo hacer lo que sienta que Dios quiere que sea. No funciona así. Debes siempre construir en un fundamento. Siempre debes estar enraizado al lugar de donde vienes. Escúcheme, gente, donde quiera que estén en el mundo, no tire su fundamento. No tire la visión que Dios puso en su vida. No tire su llamado, el propósito y el destino que Dios se propuso desde la eternidad. El reinado, la autoridad, el dominio. Dios quiere que seamos Davides para levantarnos como reyes poderosos, pero eso no puede ocurrir a menos que reconozcamos Belén Efrata, la más pequeña entre los millares de Judá. No temas ser el más pequeño. No temas ser el más pequeño. Yo temí eso tantas veces. Verán, miras cómo crecen iglesias y crecen y se hacen más grandes. Y como que, ¿por qué mi iglesia no es tan grande como esa? Y ¿saben qué? Es fácil, por un lado, hacer crecer una iglesia cuando cedes, y tienes que ceder, porque la mayoría del mundo de hoy no está buscando la verdad. Quieren que les hagan cosquillas en los oídos, quieren que se les dejen enseñarse ellos mismos, o que les enseñen lo que quieren oír y que me hagan sentir bien, doctrina que me haga sentir confortable, que me haga sentir bien conmigo mismo, que me den 5 pasos de cómo verte en el espejo y decir, tú eres eso. De eso está lleno el mundo religioso hoy, revolcándose en la mugre
desconectándose del fundamento verdadero de los apóstoles y los profetas. Bendito el nombre de Jesús. La iglesia del Nuevo Testamento fue construida en el fundamento de los apóstoles y los profetas, en la palabra de Dios. ¿Cómo puede crecer y volverse todo lo que Dios se ha propuesto? ¿Cómo puede llegar a la piedra capital de autoridad y dominio si es desconectada de esa autoridad y de ese pan de los apóstoles y profetas? ¿Cómo podemos escapar de las palabras de los profetas de Dios y los apóstoles de Dios dicha al pueblo de Dios en el antiguo y a la iglesia de Dios en el nuevo? ¿Cómo podemos desacreditar eso? Alguien me dijo el otro día, todo lo que necesitamos ahora en estos días y en esta dispensación son los 4 evangelios. Todo lo que necesitamos es el evangelio. Solo necesitamos las palabras de Jesús. Y yo me quedé, no le dije nada. Simplemente a veces te guardas tus perlas y no las arrojas a los puercos. Y así es ahora, solo el evangelio de Jesucristo. Yo quería decirle, si fueras un estudiante verdadero del evangelio y los evangelios, lo que Jesús dijo en los evangelios, todo era acerca del reino. Todo era acerca de venir al reino. Fue acerca de la perla de gran precio, ganar esa perla, esa sabiduría, ese poder, esa autoridad, y ver y vender todo lo demás para hacerlo. Era acerca de encontrar esa puerta pequeña y estrecha y venir al lugar humilde para llegar al poder y la vida que está del otro lado. Era todo acerca de sembrar la semilla en el corazón y que creciera al 30 y al 60 y al 100%. Claro, ve y lee los evangelios de Jesús. Me voy a unir a ti y te voy a probar que la misma cosa que esta gente está diciendo, que es todo lo que necesitamos hoy, no es todo lo que necesitamos, pero sí es el corazón, el reino de Dios, el reino siendo establecido en nuestros corazones y mentes y voluntades. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que espero que esto sea claro para todos. Tan solo, bueno, regresemos. Regresemos otra vez a 1 Samuel, capítulo 16. Espero que todo esto tenga sentido para todos. Ciudad de David, Belén. Ciudad de David, Jerusalén. Nacimiento de David, Belén. Reinado, rey conquistador, Jerusalén. Jesús nació en Belén. Jesús, rey conquistador en Jerusalén. Los dos siendo ocupados por odiadores de Dios, los filisteos, queriendo destruir el fundamento, conquistarlo, los que se revuelcan en el polvo, y los jebuseos, los que odian, que quieren agarrarse de Sión y no permitir al pueblo de Dios que conquiste la tierra, los que odian todo lo que es de Dios. Miren estos dos ejemplos increíbles que Dios nos ha dado, cómo debemos continuamente guerrear y pelear para no terminar revolcándonos en la suciedad y el polvo del mundo y volvernos odiadores de las cosas de Dios. Debes tener esa ciudad de David formada en ti y en nosotros, esa experiencia de Belén, el nacimiento del pan de vida, el despertar del pan de vida, que sea nuestro fundamento en todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que seremos, para que podamos continuar y ser ese rey conquistador. Bendito el nombre de Jesús. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿No les encanta? Quisiera poder escucharlos a todos. Bendito el Señor. Bueno, estoy en 1 Samuel ahora, de regreso en el capítulo 16 donde estuvimos antes.
Así que la primera cualidad o atributo de David fue que era de Belén. Ahora pensarás que no es una buena cualidad porque es la más pequeña. Belén Efrata, eres la más pequeña entre los miles de Judá. Eres insignificante, eres la menor. Simplemente compute eso. Deje de pelear a no ser el menor, no importa. A mí no me importa ser el menor. Jesús no dijo, no teman gran rebaño. Dijo, no teman manada pequeña. No dejamos de tratar de ser tan grandes en nuestro ser, grandes en nuestro propósito. No hay nada de malo en tener una gran visión si Dios da la visión, pero necesitamos empezar a enfocarnos en tratar de ser tan poderosos y darnos cuenta que Dios nos trajo de un lugar pequeño y amar ese lugar. Honrar ese lugar, es el lugar de nacimiento donde David nació, donde Jesús nació, donde el pan de vida nació, el Cordero de Dios allí nació, el gobernador nació allí, el rey nació allí. Fue ungido allí para su primera unción, el cual lo llevó al final a su tercera unción a través de su segunda unción en Judá y su tercera unción sobre todo Israel y Judá para convertirse el rey de toda la nación combinada. Absolutamente milagroso. Y David conquistó las dos, conquistó a los filisteos, conquistó a los jebuseos, odiaba a los filisteos porque se revolcaban en la suciedad. Oh Jesús, te amo y alabo tu santo y precioso nombre. Bueno, leamos aquí otra vez en el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, el de la casa del pan, que sabe tocar. Ok, detengámonos ahí. Segunda cualidad, segundo atributo de David. Sabe tocar. Esa palabra que sabe es yadá, es una confesión. Mi esposa está aquí escuchándome y me vuelve loco porque se emociona y mueve sus manos y eso jala de mí. Yo quiero pararme y ponerme a gritar. Si usted quiere pararse y gritar, adelante, hágalo. Bendito, bendice alma mía al Señor. Es tan poderoso. Esta palabra yadá significa saber por la vista, reconocer por experiencia, significa discernir, ser enseñado, no de un libro de texto, sino ser enseñado por experiencia viva. Significa ser hábil y haber sido hecho consciente, entre otras cosas, muchos significados. Estos son los significados básicos de esta palabra sabe, tocar. Despertado, hábil, enseñado, discerniente o que discierne. Sabe tocar. No era hábil en soccer o en fútbol o en jugar. Era en tocar un arpa. Esta palabra nogan significa pulsar con los dedos. Significa tocar un instrumento de cuerdas, hacer música, cantar con un instrumento de cuerdas y hacer melodía. Ahora, ¿dónde? David no era rey todavía, ni siquiera era conocido. Saúl no lo conocía, ni siquiera era conocido para Samuel. Hasta unos días antes no era conocido. Así que no aprendió esta habilidad de tocar con algún tipo de experiencia en el reino o alguna experiencia en Jerusalén. No.
aprendió esta habilidad, estar alerta, este discernimiento y ser consciente de adoración o adorar al Dios viviente en el aislamiento, tal vez en la soledad, en un lugar allá en las colinas de Belén de Judá, en el lugar humilde, en las temporadas de noche. Esa área era conocida porque había leones y osos y criaturas salvajes que venían de noche, y aquí es donde él aprendió a ser un guerrero poderoso. Aquí es donde David aprendió a tomar su arpa y no poner algún tipo de música loca, pero música que lo hizo hábil en adoración. Era la misión de la vida de David ser un adorador, y no lo estaba haciendo para un público, no lo estaba haciendo para ir a un escenario, no lo estaba haciendo para grabar un álbum, lo estaba haciendo porque amaba a su Dios. Verán, si tú no puedes ser hábil, consciente, alerta, enseñado en adoración y en tocar las cuerdas de tu corazón, cuando estás solo, cuando estás en el lugar solitario, en el lugar donde te sientes rechazado y te sientes alejado o apartado y sientes que no hay nadie ahí, sientes que a nadie le importa y sientes que nadie camina contigo y sientes que nadie te ama y sientes malentendido. Todas las familias se reúnen ahí en la casa de mi padre, están teniendo fiesta y teniendo un festín, pero yo estoy aquí solo en las colinas. ¿Qué estoy haciendo aquí solo en la colina? Yo sé qué voy a hacer. Voy a adorar. Voy a adorar a Dios. Aquí es donde David se volvió hábil. Hombre. Aquí es donde él se volvió hábil. Se volvió bueno para tocar, habilidoso en adorar a Dios. Verán, aquí otra vez, Belén, Jerusalén, Sión. Todo empezó en Belén. ¿Qué hizo en Belén? Un arpa, aprendiendo a tocar melodías. Algunos de los salmos de David fueron escritos justo ahí, aprendiendo a tocar melodías, pulsando las cuerdas de su arpa y alabando al Señor. ¿Pueden imaginarse el sonido de sinceridad? Nadie escuchando, solo las ovejas ahí, no les importaba. A nadie le importaba. Y a él no le importaba que no les importaba, simplemente quería que su voz y su tocar fuera escuchado en las alturas. Dios, tú eres mi Dios, te amaré y todavía te alabaré. Sí, soy alejado, pero ¿sabes qué? No importa, de todos modos se voy a alabar y te voy a alabar un poco más. Así era la mente de David. ¿Recuerdan la vez que David trajo el arca del pacto de la casa de Obed-edom? Ese increíble día en el que los levitas cargaron el arca y David iba adelante danzando, vestido en unas vestiduras de lino de sacerdote, adorando a Dios, bendito el nombre de Jesús, y honrando al Señor, danzando, alabando, actuando clamorosamente, tontamente delante de Dios. Y estaba ahí su esposa Mical viendo por la ventana y diciendo: oh, este muchacho ya se volvió loco. Y se lo dijo cuando regresó a la casa de su padre para bendecir la casa de su padre, para bendecir su hogar, su casa. Y vino Mical y lo encontró ahí y le dijo: oh, qué glorioso se vio el rey, como tonto ahí, desnudándose enfrente de las doncellas de Israel. Y David le respondió y le dijo:
No fue para ellas. Yo no lo hice para ellas. Pero David ya era hábil. No fue para la gente. Estaba danzando para Dios. Él ya había aprendido. Ya lo había aprendido a honrar y a alabar y adorar a Dios. Y entonces le dice a ella, si crees que eso fue radical, si crees que eso fue fanático, solo espera, hermana. Voy a ponerme más vil que eso. Me voy a poner más loco que eso. Aleluya. Y mientras caminamos en esta jornada, en este último par de años, y la gente se ha burlado de nosotros desde su ventana, tienen que orar así, tienen que gritar así, tienen que hacer demostraciones así. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué danzan como lo hacen? Y hacer todas estas cosas demostrativas en la casa de Dios. ¿Por qué hacen eso? Es tonto, se ve loco. ¿Por qué rugen así en el espíritu? ¿Por qué sudan así delante de Dios y se ven así? ¿Por qué lo hacen? Están locos. Tengo una palabra para esas voces. ¿Creen que esto es radical? Tan solo espérese. Ponga atención en este espacio porque se va a volver más vil que eso. Se va a volver más demostrativo, más fogoso, hasta que las flamas del fuego del Espíritu Santo alcancen el techo de la casa de Dios y puedan ser vistas por otros que caminan ahí a un lado de que este lugar está en fuego. John Wesley dijo, enciéndete por Dios y ellos van a venir a verte arder. Gloria a Dios. Esta era la habilidad que tenía David. No le importaba a nadie más. Por eso fue lo que lo hizo tan poderoso. No estaba sirviendo al hombre. Había aprendido en el lugar humilde, en Belén, servir a Dios con un arpa. ¿Dónde terminó eso? ¿Dónde terminaron las raíces y el fundamento de ese humilde, privado y humilde enseñanza? ¿Dónde terminó? Terminó en Jerusalén con todo un tabernáculo, con 4,000 instrumentos y arpas y trompetas y tambores y cientos de cantores tocando. Empezó con una pequeña arpa, pero terminó con todo un monte, gloria a Dios, siendo saturado con adoración a Dios 24 horas del día, 24, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tocando en sus turnos, 1 hora, cambiando, y siguiente grupo, 4,000 instrumentos. A eso fue a lo que llevó. ¿Saben por qué usted y muchos otros como usted, y digo usted, estoy hablando a todos nosotros en este cuerpo, ¿saben por qué es difícil para nosotros entrar a la arena pública de la iglesia y ser libres de adorar? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la gente entra por la puerta y con cadenas colgando de su cuello? El domingo pasado fueron liberados y brincando por las paredes, y este domingo entran como si tuvieran una bola con cadenas en su tobillo y otra cadena en su cuello y otra bola de fierro doblados ahí. ¿Por qué sucede eso? Les voy a decir por qué. Porque la gente no está siendo hábil ni discerniendo y enseñada en adoración allá en Belén. Sí, quieren la experiencia de Jerusalén, quieren el tabernáculo. Sí, todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere esa gloria, ese lugar glorioso de poder y presencia, la residencia de Dios. Y queremos la iglesia, la presencia de Dios en la iglesia, queremos esa gloria, queremos que baje, pero no queremos empezar en Belén. Ahí es donde comenzó para David, y simplemente creció y continuó. Nunca cambió su visión, aún después de ser ungido y volverse rey de todo el reino combinado. Su primer mandato fue: traigamos la presencia de Dios de regreso a su pueblo. Pongamos una casa de adoración. Puso una tienda de adoración.
Dios quiere que usted y yo seamos ese tabernáculo de adoración. Tenemos ese Sión dentro de nosotros que necesita ser conquistado, pero no puede ser conquistado a menos que y hasta que aprendamos en el lugar secreto cuando nadie está observando. Amar y honrar a Dios. Tenemos una hermana en nuestra iglesia que tiene 87 años de edad, el santo más viejo de la iglesia. Amo a esta hermana. ¿Sabe por qué la amo? La amo por muchas razones. Ella solía enseñarme cuando yo estaba en la escuela bíblica. Ahora el Señor me ha dado el gran honor y privilegio de ser su pastor. Esta dama, un santo, de hecho. ¿Y saben por qué digo eso? Porque ella viene a la casa de Dios empujando su caminadora. Ella entra y no tarda mucho. Ella toca nuestro órgano. Ella inclusive se para del órgano y grita, y entonces viene y se va con alguien que le ayude a correr ahí mientras los más jóvenes están ahí atrás tronándose los dedos. ¿Saben por qué? Ella hace eso porque yo sé que ella hace eso en su casa. Ella lo hace en el lugar secreto y escondido. Ella es hábil discerniendo y sabe tocar su arca cuando nadie más está ahí, en el tiempo solitario, las temporadas de noche, las largas noches. Tiene un piano ahí en su pequeño cuarto, el cual voy y toco algunas veces, y toca y canta delante del Señor. Llama algunas veces y dice: oh, el Señor está tan poderoso. Ahorita esta mañana en mi casa tengo un tiempo tan glorioso con Él. Nadie está con ella, solo ella y Jesús en Belén. En ese lugar humilde, el lugar de los pocos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Esa pequeña Belén es donde había un pequeño pastorcito, y ese pequeño pastorcito se volvió un rey poderoso en Jerusalén. En Belén había tan solo una colina ahí con el cielo abierto, y Dios, y en Jerusalén el tabernáculo de su presencia fue construido. Pero todo eso comenzó con la experiencia en Belén. En Belén es donde David recibió la unción privada solo con su familia, pero en Jerusalén la unción pública enfrente de la nación fue manifestada. No puedes tener una sin la otra. ¿Qué no puedes ver eso? No hay Jerusalén sin Belén. No hay ciudad de David y Sión sin ciudad de David de Belén. Las dos deben estar conectadas, y los revolcadores del polvo deben ser derribados, y los odiadores de Dios y de la verdad deben ser derribados también. Bendito el Señor por siempre. Poderoso tiempo con la palabra de Dios hoy. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que es probablemente donde voy a dejarlo el día de hoy. Espero que haya aprendido algo. Quizá algunos de ustedes que me están escuchando están muy conscientes, saben que se han desconectado de ese lugar humilde, de ese lugar secreto, de ese, sí, tuviste un deseo y una visión de ser usado por Dios, de ser engrandecido y de ser rey, por así decirlo, con autoridad. Gente viene y se llama a sí mismos apóstoles y evangelistas, y soy esto y aquello, y tengo autoridad, tengo poder, pero no se conectan a Belén para nada. Solo quieren la grandeza de Sión, la grandeza de Jerusalén, la grandeza de ese reino conquistado. Puede que tengas éxito por un poco de tiempo, pero eventualmente los filisteos te van a tomar. Así es, porque ya lo han hecho. Van a hacer que te revuelques en la suciedad y en la mugre del mundo. Debes conquistar eso, conquistar el mundo en nuestras vidas, y regresar otra vez y recordar las raíces
recordar qué es, sobre qué estamos construyendo, qué es lo que nos trajo a donde estamos hoy. Encuentre su lugar delante de Él y movámonos en Jesús, de la ciudad de David a la ciudad de David. En el nombre de Jesús les amo a todos, Dios los bendiga. Escríbame y déjenme saber cómo están y cómo están disfrutando estos estudios. Me gustaría escuchar. Dios los bendiga.